posible. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar aquí con todos vosotros. Llevo ya algunos años estando desde este lado y hoy tengo la fortuna de participar como ponente, así que pues lo primero, dar las gracias al CCNCERT por contar conmigo en esta edición de este año. Y bueno, os traigo una ponencia para invitaros a la reflexión, para que analicemos diferentes casuísticas. Yo creo que esta pregunta que aparece en la presentación es muy significativa. Y bueno, ciberseguridad, seguro que lo estamos haciendo bien. Bueno, en el contenido de la presentación vamos a hablar de la necesidad de implementar ciberseguridad. Vamos a ver las diferentes necesidades e interdependencias que existen entre las distintas organizaciones. Vamos a hacer un análisis del enfoque que le estamos dando a la ciberseguridad actualmente, desde la perspectiva de una empresa de ciberseguridad. Vamos a ver un ejemplo de problemática en el SOC con las herramientas SIEM, pero también vamos a ver un ejemplo de posible solución con la metodología DevSecOps. Y finalmente veremos un ejemplo con la herramienta ANA que desarrolla el CCN y ya abordaremos las conclusiones finales en las que os invitaré también a la reflexión. Muy bien, pues como ya me han presentado, soy Laura Burillo, soy jefa de proyecto del área de ciberseguridad de Sidertia, del grupo Icertis. Y bueno, pues ya sin más preámbulo vamos a la ponencia. Somos una sociedad digital, nadie deja indiferente los cambios que se están produciendo en todo, en nuestro ámbito de vida, trabajo, la forma de interrelacionarnos, todo, absolutamente todo está cambiando. Y por ello tenemos que enfrentarnos a nuevos retos. Esos nuevos retos pasan por la exposición en la red, en los nuevos ecosistemas digitales que están resurgiendo, y esas necesidades de protección de la información. Aquí os traigo una analogía con la automoción. En la fotografía izquierda podéis ver un Ford T, que es el primer vehículo que se fabrica en serie. Y cuando surge esta tecnología, lo que se busca es cubrir únicamente la funcionalidad. Es decir, trasladarnos de punto A punto B. Simplemente no tenemos en cuenta ninguna variable más. Pero ¿qué es lo que sucede después? Momento disruptivo, fabricación de vehículos en serie, globalización del medio de transporte, del vehículo como medio de transporte. Y con el devenir de los acontecimientos van surgiendo nuevos retos y van surgiendo necesidades de seguridad que inicialmente no conocemos. Una vez que empezamos a circular y vamos teniendo accidentes, se implementan medidas como el cinturón de seguridad, como el airbag, ABS, pero claro, en el inicio no conocemos cuáles van a ser esos retos. Tenemos que utilizar esa tecnología de forma masiva para conocer los retos a los que nos vamos enfrentando, porque van surgiendo. Pues algo similar ocurre cuando hablamos de ciberseguridad. Estoy segurísima de que ninguno de los que estamos en esta sala podemos determinar el momento exacto en el que surge la ciberseguridad. Es algo que fuimos avanzando, fuimos utilizando las nuevas tecnologías, nos fueron siendo útiles, funcionales, nos permitieron comunicarnos con mayor eficacia, en menos tiempo, albergar más información y toda esa serie de ventajas, poco a poco, fueron ocasionando esas nuevas necesidades de seguridad que no habíamos previsto. Pero es que os digo más, todavía hay necesidades de seguridad que hoy no conocemos, que serán futuras. Además, todos estos cambios, estas necesidades de seguridad, la disrupción de la tecnología, ha cambiado todas las esferas de nuestra vida. Incluso aparecen nuevos términos y conceptos. Ya hablamos de ciberresiliencia, hablamos de ciberinteligencia. Todos estos conceptos impactan en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Además, se digitalizan.
organizaciones, negocios y procesos. Y claro, si hablamos de beneficios de la digitalización, necesitaríamos una ponencia completa. Ha hecho que nos internacionalicemos, que mejoren la calidad de nuestros procesos y un largo etcétera. Pero la otra cara de la moneda son los riesgos que lleva aparejada la utilización de estas nuevas tecnologías en masa. Pues ahora mismo nos planteamos retos de privacidad, nos planteamos también brechas de seguridad que pueden suceder, los delitos en Internet, y todo esto hace que tengamos que enfrentarnos a esta evolución y todos esos beneficios que nos procura la digitalización, que pensemos también en que conllevan unos riesgos. Pero además de todo esto, no estamos solos. Además de todo esto, las organizaciones no operan de manera aislada. Las organizaciones trabajan unas con otras, tenemos una serie de proveedores, una serie de colaboradores, tenemos clientes. Entonces, claro, el impacto de un compromiso de seguridad no va a ser igual en las distintas organizaciones. Aquí os traigo un ejemplo. Un ataque de negación de servicio no va a impactar igual en una organización cuyo core de negocio sea la venta por Internet a una empresa cuyo core de negocio no sea la venta por Internet. Obviamente, en las dos va a haber un impacto, es indiscutible, pero claro, va a impactar muchísimo más en una empresa que venda por Internet, porque va a perder, aunque sean solo un segundo, ese tiempo le ocasiona pérdidas económicas que pueden ser muy grandes. Por todo ello, vamos observando que hay diferentes necesidades, diferentes interdependencias y que las organizaciones, además de que dependemos las unas de las otras, son muy distintas. Las organizaciones las hay de ámbito público, de ámbito privado, de diferentes tamaños, pymes, grandes empresas, objetos de negocio distintos, multinacionales, ámbito civil, ámbito militar. Y además de todo esto, existen diferentes interdependencias porque tenemos que operar en cadenas de suministros. Entonces, aquí la cuestión, la seguridad, ya no solo depende de nosotros mismos, sino que impacta en todos los demás actores de la cadena de suministro. Con lo que, si descuidamos la seguridad de uno de nuestros proveedores, estamos permitiendo un vector de ataque más. Aquí os traigo dos ejemplos muy recientes de ataques en la cadena de suministro, proveedores de la cadena de suministro, que han tenido impacto en la organización. Además, se da la circunstancia de que son empresas de ámbito militar, con lo cual también el impacto puede repercutir en seguridad nacional. Visto todo lo que hemos estado recapitulando, organizaciones distintas, varios actores en el mercado, interdependencias, diferentes objetos de negocio, pero es que las organizaciones en sí trabajan de manera distinta. Las organizaciones pueden tener su infraestructura de IT internalizada, pueden tener sus CPDs, sus armarios rack, pueden tener perfectamente implementadas dentro de la organización y controladas las medidas de seguridad, pues la videovigilancia, la protección antiincendios, pueden saber exactamente dónde está la información físicamente. Luego también pueden tener esas infraestructuras externalizadas en cloud, por ejemplo. Pueden utilizar servicios de cloud, cosa que tiene también sus ventajas, porque no tenemos que soportar costes de infraestructura, porque se permite un ancho de banda más a demanda, mucho más fácil. Y además hay organizaciones que mezclan estos dos tipos de infraestructuras. La infraestructura IT dentro de la propia organización con un modelo híbrido con almacenamiento en la nube también. Y bueno, además aumentan la información.
La información que manejamos todos los días en las organizaciones cada vez es mayor. De hecho, las empresas lo normal, y si no sería mala señal, van aumentando siempre las necesidades de capacidad de las empresas, van aumentando esas necesidades de capacidad porque al final manejamos mucha cantidad de información, muchísima cantidad de información. Y el entorno también es cambiante, el entorno de amenazas a las que nos enfrentamos también es cambiante. Por traeros una analogía similar a la de la automoción que veíamos al principio, nosotros podemos utilizar nuestro vehículo para hacer un viaje y podemos enfrentarnos a un accidente de tráfico, a climatología adversa, incluso daño intencional, algún conductor kamikaze. Es decir, que hay opciones que no se escapan de nuestro control. Y desde la perspectiva de una empresa de ciberseguridad, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué se ve? ¿Dónde está poniendo el foco las organizaciones? Bueno, pues se está haciendo inversión en tecnología, se cumplen normas y estándares en ciberseguridad, a veces de manera voluntaria, como una ISO 27001, la NIST, otras veces de manera obligatoria, como el Esquema Nacional de Seguridad. Y luego también se ve que va aumentando la concienciación a los empleados, que esta se hace más ad hoc, según el rol que desempeñemos en la organización, desde perfiles de alta dirección, teniendo en cuenta los riesgos mayores a los que se enfrenta la información crítica que dispone la alta dirección. Y bueno, todo esto está bien, todo está bien, las organizaciones están poniendo cada vez más esfuerzos y empeños en estar securizadas, pero tenemos que plantearnos y reflexionar sobre si quizás el modelo de ciberseguridad que hemos elegido es lineal y aplicamos a distintas casuísticas las mismas soluciones. Entonces, os planteo estas preguntas para invitaros a la reflexión y, pues, en primer lugar, asumimos que todos los problemas son los mismos en todas las organizaciones. Somos conscientes que la seguridad no solo depende de nosotros, sino de factores extrínsecos que no dependen de nosotros mismos. ¿Conocemos nuestra organización realmente? ¿Sabemos cuál es nuestro perfil de riesgo? ¿Sabemos cuáles son las amenazas que nos impactan? ¿Conocemos realmente lo que tenemos que hacer? Y finalmente, pues, plantearnos si estamos estandarizando o estaremos estandarizando la ciberseguridad. Aquí un ejemplo de problemática si se estandariza la ciberseguridad. Pues aquí vemos un SOC, vemos una herramienta SIEM, aquí veis que existen unos datos de entrada, pueden ser datos de eventos o datos de contexto, podemos ver las diferentes fuentes, los datos de eventos provienen de sistemas operativos, de bases de datos, de todos los cacharros que podamos tener implementados, firewall, IPS, IDS, y luego también pues, las fuentes de contexto pueden provenir de usuarios, directorio activo, de algún escaneo de vulnerabilidades que hayamos realizado, de compañeros de inteligencia que nos hayan pasado los reportes. Todo esto entra a la herramienta, se produce la magia del SIEM y salen los datos con los que vamos a obtener la monitorización de la seguridad en la organización. Se llevarán a cabo los análisis por parte de los especialistas en ciberseguridad y finalmente obtendremos esos informes que son lo que nos va a dar la prueba fehaciente de cómo es el estado de seguridad en nuestra organización. Pero ¿cuál es el problema? Como se ha hablado al principio, la información está aumentando muchísimo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es filtrar correctamente esos logs para descartar los que no sean relevantes. Es decir, no podemos incluir al correlador todo, porque si lo hacemos, se van a crear reglas genéricas y al final el objetivo de esa herramienta va a dejar de ser útil, porque vamos a obtener alertas que no son fiables, falsos positivos o incluso más peligroso aún, falsos negativos, perdón. Es decir, podemos tener a alguien en la organización dentro y no saberlo. Por lo que, en este caso concreto, para evitar estandarizar la ciberseguridad en la organización, lo que tenemos que hacer es definir muy bien el alcance. Lo que tenemos que hacer es
conocernos, conocer muy bien a qué se dedica la organización, qué herramientas vamos a elegir, porque hay muchísimas en el mercado, tenemos que analizar cuál es nuestro perfil de riesgo, qué tipo de información manejamos en la organización, si es más crítica, si es menos crítica, si tenemos la obligación de cumplir algún estándar, que eso también cambia las cosas. A veces cuando tenemos obligación de cumplir un estándar, pues hay mayor rigidez y mayor asunción de compromiso. Pero bueno, también hacemos las cosas bien, hay que decirlo, también hacemos las cosas bien. Y aquí os traigo a colación la metodología DevSecOps. En la metodología DevSecOps, la seguridad va incluida en todo el ciclo de vida del desarrollo, desde el inicio hasta el final. Además, involucra a todos los actores. La responsabilidad es compartida y los beneficios, bueno, son innumerables. Vamos a detectar de manera temprana vulnerabilidades. Vamos a ganar en seguridad sin perder funcionalidad. ¿Os acordáis al principio que hablamos de que tratábamos la funcionalidad y no teníamos en cuenta la seguridad porque no conocíamos todas esas amenazas y esos riesgos a los que nos enfrentábamos? Pues aquí se incluyen en todos los actores: desarrollo por la parte de funcionalidad, operaciones por la parte de negocio y seguridad por la parte de seguridad. Y todos aprendemos de todo. Creamos cultura, y crear cultura es cambiar comportamientos, cambiar hábitos. Es muchísimo mejor cambiar esas conductas, aprender qué es lo que estamos haciendo mal y que además que todos, incluso personas que no sean de seguridad, aprendan y sean conscientes de la importancia de la seguridad. Y bueno, finalmente me ha parecido bien traeros este ejemplo porque es un ejemplo, la herramienta ANA que desarrolla el CCN. Me ha parecido bien, es una herramienta de monitorización, auditoría continua de la seguridad. Es un ejemplo que nos sirve para evitar estandarizar la seguridad. ¿Por qué? Porque tiene una parte de volcado manual de datos, porque además tiene en cuenta factores extrínsecos como la seguridad, cuál es nuestro perfil de riesgo. Y de esa manera, con esa obligación de mejora continua y de análisis, nos va a permitir el que siempre llevemos a cabo esa monitorización continua, en el que analicemos factores externos de la organización, factores internos de la organización, que a lo mejor la seguridad que estoy aplicando hoy, mañana, el año que viene, ya no sirve. Entonces, es un buen ejemplo de evitar estandarizar la seguridad. Por lo tanto, finalizo con unas conclusiones para invitaros, como digo, desde el título de la ponencia, invitaros a la reflexión. Si en diferentes necesidades y entornos tenemos que analizar cada caso en concreto, realizar un estudio pormenorizado de cuáles son nuestras necesidades de seguridad en la organización, dependiendo de cada caso en concreto. Aplicar más o menos medidas de seguridad o limitar la superficie de exposición. Después también tenemos que adaptar, evitar infradimensionar y sobredimensionar esfuerzos. Esto es muy importante. Cuando analizamos el perfil de riesgo, no lo hacemos únicamente para evitar quedarnos cortos, sino también para que no sobrepasemos esos esfuerzos técnicos y económicos. Si podemos comprobar que una herramienta va a ser una herramienta que no cuesta tanto, que tiene menos funcionalidades, va a ser óptima, pues obviamente la vamos a recomendar. La estrategia de seguridad, además, debe ser global, debe incluir a toda la organización. Todo el mundo tenemos que estar siempre formados, preparados, saber reconocer un incidente, saber en qué estado estamos. Después, monitorización continua. La ciberseguridad no es un llave en mano, no es ahora te entrego el proyecto y ha terminado. La ciberseguridad es constante, tiene que ser revisada, tiene que ser validada. Y finalmente, pues cierro con esta frase que me parece pues, que debería ser un mantra a seguir. La ciberseguridad debería ser el eje transversal en toda la organización.
Así que, pues, muchísimas gracias por vuestra atención.